¿Qué número de teorema vamos? Según mi cuenta, 15 sería. Muy bien, teorema número 15. Entonces, el teorema número 15 dice así. Un lenguaje es reconocible si y solo si existe una máquina de Turing que escribe en una cinta todos los strings del lenguaje. Observen que el lenguaje es infinito. Si el lenguaje es infinito, la máquina escribe infinitos strings, o sea que no termina nunca esa máquina de Turing, pero es capaz de generar todos los strings que pertenecen a ese lenguaje. Entonces, como esto es un sí, solo sí, tenemos que ir en dos direcciones, ¿sí? Tenemos que demostrar que si existe una máquina de Turing que escribe en una cinta todos los strings del lenguaje, entonces el lenguaje es reconocible. Y por otro lado, que si el lenguaje es reconocible, entonces existe una máquina de Turing que escribe todos los strings del lenguaje. Vamos a ir primero en una dirección y luego en la otra. Vamos a probar primero que si un lenguaje L es reconocible, entonces existe una Turing Machine que escribe en una cinta todos los strings del lenguaje. Esta es una demostración que está buena para entrar en calor, pues es un poco rebuscada, tiene algunas cositas, tiene alguna cosita un poco extraña, pero va a servir para ponernos a tono con el tipo de cosas que tenemos que acostumbrarnos, ¿sí? La idea es la siguiente: si el lenguaje es reconocible, ¿sí? Si es reconocible, existe una máquina de Turing, llamémosla R, que reconoce el lenguaje, ¿sí? Esto eh, por definición de reconocible, ¿sí? Reconocible implica que hay una máquina de Turing que, si W está en el lenguaje, acepta. Y si no, no tengo ninguna garantía. Entonces, lo que vamos a hacer es demostrar cómo podemos escribir una máquina de Turing que escriba en una cinta todos los strings del lenguaje, ¿sí? Entonces, construimos una máquina de Turing con dos cintas. ¿Sí? Acuérdense que una máquina de Turing con dos cintas es equivalente a una máquina de Turing con una sola cinta memoria, ¿sí? Son la misma cosa, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir generando acá, en una cinta, vamos a ir generando todos los strings posibles, ¿sí? En una cinta vamos a ir generando todos los strings binarios posibles, que eso es fácil hacerlo porque simplemente voy sumando uno, ¿sí? Empiezo con 0, después sumo 1, después tengo el 1, 0, después tengo el 1, 1, después tengo el 1, 0, 0, ¿sí? Y así voy generando todos los strings binarios posibles. Esto es fácil de hacer, simplemente es una máquina de Turing que va sumando 1. Y lo que vamos a hacer es, por cada string que generamos, lo que vamos a hacer es en paralelo, ¿sí? Al mismo tiempo, ¿sí? Ir usando este RW y lo vamos a correr un paso, por ejemplo, ¿sí? O sea, vamos a copiar ese string, por ejemplo, acá, no sé, el 100, y vamos a correr RW un paso. ¿Qué quiere decir que lo corremos un paso a RW? Quiere decir que hacemos un solo movimiento
en esta máquina de Turing que reconoce el lenguaje sobre este string de acá. Y esto lo vamos a hacer en paralelo para todos los strings, ¿sí? Como si fuera una máquina no determinística, lo vamos a hacer en paralelo para todos los strings, ¿sí? Para 0, para 0, 1, para 1, 0, para 1, 1, para 1, 0, 0, etcétera, etcétera. Entonces vamos a correr un paso con todos los strings y vamos a ver qué pasa. Luego vamos a correr dos pasos, ¿sí? De nuevo, ¿sí? Con el mismo string vamos a correr dos pasos el reconocedor. Y luego vamos a correrlo tres pasos y así sucesivamente, ¿sí? ¿Por qué lo vamos haciendo de un paso? Porque si el string no pertenece al lenguaje, esto puede entrar en loop. Entonces no puedo correrlo n pasos porque a lo mejor esto no termina nunca. Entonces el truco es ir simulando en paralelo para todos los strings un paso, dos pasos, tres pasos. ¿Y qué pasa? Si en algún momento este RW me acepta algún string, este string que está acá, perdón, este string que está acá, lo copio a la cinta en donde voy imprimiendo los strings, ¿sí? En esta segunda cinta yo hice acá, este sería, ¿sí? Entonces supongamos que acepta el 1, 1, entonces pongo acá el 1, 1, ¿no? Y pongo algún separador, no sé, una coma. Y sigo, ¿no? Entonces en algún momento, no sé, en el octavo paso acepta el 1, 0, 1, 0, entonces pongo acá 1, 0, 1, 0. En el noveno paso, por ahí me acepta el 0, 1, pongo acá el 0, 1. En el paso 20, por ahí acepta el 1, 1, 1, lo pongo acá y así sucesivamente. Entonces, debería estar claro, debería haber demostrado que esta máquina de Turing eventualmente va a imprimir acá todos los strings que pertenecen al lenguaje, ¿sí? O sea, algunas de estas ramas quedan en loop, que a mí no me interesa, y algo otras de estas ramas terminan en una aceptación, y cuando esto termina en una aceptación, simplemente escribo el string en esta segunda cinta en donde voy imprimiendo todos los strings del lenguaje, ¿sí? Esta es la idea de esta demostración. El truco es hacer esto en paralelo porque algunas de estas ramas, ¿sí? Acuérdense que hacer esto en paralelo es lo mismo que si fuera una máquina no determinística, que es lo mismo que si fuera una máquina determinística, ¿sí? Entonces puedo, sin perder generalidad, asumir que puedo hacer todo esto en paralelo. Díganme si tienen alguna preguntita sobre esto, si se entendió esta idea, ¿no? Esto es No me, solamente en esta ¿eh? perdón, no me cierra lo de que queden ramas que vayan a infinito. O sea, que se No queden en importan loop. las ramas en infinito, porque las ramas en infinito vos nunca vas a llegar. O sea, eventualmente lo que vas a hacer es simular en paralelo para todos estos strings 20.000 pasos de este reconocedor, o 25.000 pasos, o 30.000 pasos, o 2.000 millones de pasos. Si este reconocedor quedó en loop en algún lugar, lo único que haces es hacer esos 2.000 millones de pasos y no llegar a nada, entonces ese string no lo imprimís. Pero Como la le, como máquina le, total. Esto si lo traslado todo a una sola máquina de Turing no va a terminar nunca entonces. Exactamente, no, y nunca termina, porque la idea es que imprima todos los strings y los strings son infinitos. Lo que tiene que quedar claro es que los imprime todos. Me refiero a las ramas que entran en un loop. O entran en un loop porque te van a Están, tardar muchísimo en encontrar el string que en siguiente. realidad no, en realidad no es que entren en un loop, son ramas a las cuales nunca vas a aceptar estos strings. Como son strings que no acepta, a lo mejor R entra en loop, a lo mejor no, no me importa, ¿sí? Suponete que R es, no sé, si R es algo así. Suponete que el reconocedor es algo así. Entonces, para este tipo de string, R está haciendo así, está ciclando. Entonces, vos haces un paso, estás acá. Dos pasos acá, tres acá, cuatro acá, cinco acá, seis acá. No importa cuántos pasos hagas, esto nunca va a aceptar. Entonces, lo único que vas a hacer cuando simules es hacer esto y no va a pasar nada, ¿sí? Y en cada paso, vos lo que simulás es n pasos de este reconocedor R. ¿Sí? Cada vez que te moves, haces un paso más de este reconocedor. Entonces, en principio imprimís todos los strings que el reconocedor acepta en un paso. Luego imprimís todos los strings que el reconocedor acepta en dos pasos. Luego imprimís todos los strings que el reconocedor acepta en tres pasos. Y así sucesivamente. Ah, ahora entendí. Voy a hacer uno, dos, tres pasos en cada una de las ramas. Exactamente, sí. Ok, entonces sí, No, no es que entra en loop. Eventualmente la rama va a terminar de ejecutar, pero no va a encontrar nada. No, la rama nunca termina.
Porque vos podés hacer acá, en esta rama que entró el loop, podés hacer infinitos pasos y nunca pasa nada. O sea, sin importar cuántos pasos hagas, no salís de acá. Pero a vos no te importa eso. Está Porque bien. nunca simulas la rama hasta el final. Siempre simulas una cantidad finita y fija de pasos de cada rama. Sí, eso quería decir, está bien. Ahora entendí. Sí, exacto, sí. Sí, eso es lo que entendí que eso es lo que habías querido decir, por eso lo aclaré. Sí. Perdón, ¿y cómo es que Sí. llega a todos los strings? ¿Cómo sabes que son todos? Y porque están todos acá. Si voy sumando uno cada vez, eventualmente los tengo todos. Son infinitos, pero no importa. Claro, pero vos lo vas a tener cada vez más largo el string, pero no sabes si todos los que están en el Sí, medio sí, como que están no. o Yo sí. pasé por todos. Si paso por todos los strings, todo lo que está en el medio también pasé. O sea, hago todos los strings binarios, que es una cantidad infinita, pero puedo generar todos los strings binarios. Voy sumando uno. Si voy sumando uno, tengo todos los posibles binarios. ¿No? 1, 0, 1, 1. ¿No? Lo único que tengo que hacer Ah, es ir porque sumando en cada uno. paso sumás. Ah, está. Yo pensé que en cada paso te Sí, sí. movías una posición de. No, 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 no. Se voy generando todos los Está, strings. En ya está. paralelo, para todos los strings, simulo un paso de 2 pasos, n pasos de este reconocedor. Ahí va. Es medio Una raro, cosa, pero yo lo que sí, no entiendo está bien, son n pasos, pero ¿por qué después se vuelve a repetir de vuelta a hacer los n pasos y va a ser infinito? no importa, porque vos cuando hiciste 2 pasos Sí. de este reconocedor, para hacer 3 pasos tenés que volver a hacer los 2 anteriores. Porque tenés que borrar todo, volver a empezar, tipo, o sea, es terriblemente ineficiente, pero así funcionan las máquinas de Turing, ¿no? Si vos querés simular 2 pasos de esto, Claro, no, el tema es que no te... si yo quiero hacer 2 pasos, ¿no? Primero, o sea, Sí, obviamente no voy a generar todo el lenguaje, porque si quiero hacer 2 pasos, tengo que hacer infinito 2 veces. exactamente, sí, después haces infinito infinitas veces. Y no hay ningún problema en hacer eso, en Oh, una máquina de Turing. ok, o sea, está bien. O sea que eso de 0, 0, 0 o 0, 1, 0, 1, 0, 1 es como que supongamos que nunca llegaríamos a la segunda parte. Exactamente, sí. Listo. Quería, o sea, me parecía absurdo, entonces por eso quería. Está bien, gracias. Y ahora vamos Para- para el otro Pregunta, lado. Perdón. cuando, Sí, cuando hablamos de pasos, ¿qué sería? Cada línea del código, ¿no? claro, sí, sí, Ok. sí, sí, sí. Es como en Para la ver, máquina universal simular una transicióncita, sí. para ver si entendí. Esta máquina obviamente no va a generar todos porque son infinitos el lenguaje, pero puede generar Es cualquier miembro del lenguaje, ¿no? exactamente, sí. De hecho, sí los va a generar todos, pero en tiempo infinito, porque son infinitos. Claro. Pero quiero ver Ese, si un string está en el lenguaje, puedo usar esta máquina para encontrarlo, para comprobar que ahí está. vamos a la sí, ahora vamos a la otra parte. Que Ah, si perdón. hay una máquina que escribe todos, es reconocible. Pero sí, es eso. Es exactamente eso. Así que la parte 2 del teorema es si existe una máquina de Turing que genera todos los strings de un lenguaje, entonces es reconocible. Entonces es reconocible. Y para que sea reconocible, tengo que construir el reconocedor, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿no? Sabemos que existe una máquina, llamémosle, no sé, P, que va generando en una memoria todos los strings del lenguaje, ¿no? Genera 0, no sé, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, va generando todos los strings que pertenecen al lenguaje. Entonces, ¿cómo hago con esta máquina para construir un reconocedor que tiene que recibir un string y decir si está en el lenguaje? Bueno, muy fácil. Vamos a simular P, que es simular P, ir corriendo, ir haciendo que P haga su trabajo. Si P genera W, entonces acepto. O sea, si el string está en el lenguaje, eventualmente P lo va a generar, lo va a escribir en la memoria. Y cuando eso ocurra, yo acepto.
Y si no está en el lenguaje, P nunca lo va a generar y no importa que acá entre el loop, que nunca haga nada, porque el reconocedor lo único que se le pide es que si está, acepte. Y si está, eventualmente este que imprime todos, eventualmente lo va a imprimir. Entonces simplemente con esto tenemos el reconocedor. Este tal vez fue más fácil de entender, ¿no? Para este lado.